Vamos a hablar de Jesús bíblico y del Jesús real, porque realmente Jesús como ser humano existió. Incluso es curioso que íbamos a ir hablando que los mismos judíos, pues, el pueblo de Jesús es el que se encarga De hecho, eso de que menciono, juzgarlo. yo siento que al ridiculizar a la figura de Dios, a la figura de Jesús, más bien estás dándole hasta cierto punto cierto tipo de veracidad. Porque vos no ridiculizas a una persona o a un ser ficticio. Una mala traducción de que no era realmente Satanás, era Hat-Satán, que era enemigo. Aléjate, Hat-Satán, que era mi enemigo. Pero al final se quedó con Satanás. Hay una parte de la edad de Jesús, creo que entre los 9 a los 33 años, donde no está Supuestamente a los documentado. 33 murió. Por eso, pero no está documentado qué pasó ¿Qué en la pasó niñez entonces? y adolescencia de Jesús. Y yo tengo otra pregunta que seguramente no va a tener respuesta. ¿Realmente Judas tenía elección? Mi querido JC, curiosas tus iniciales, la verdad. JC, de Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar de una historia que trae mucho sufrimiento. Vamos a hablar de la pasión de Cristo. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para salvarlo. ¿Cómo está mi querido Tony? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, literalmente gracias a Dios, como cualquier futbolista promedio, gracias a Dios. Así es. Agradecerle primero a Dios. Yo creo que este es el podcast más serio que hemos hecho hasta ahora, puede ser. Vamos a tratar de hacerlo serio realmente. Creo que es blasfemia, ¿no? Los chistes que podemos hacer en nombre de Jesús son blasfemia. Depende. Compartir memes de Jesús siendo el Buki es blasfemia. Puede ser. ¿Qué dice el público? No sé. Habría que preguntarle a alguien que sea muy ortodoxo a ver si le molesta ese tipo de sticker o comedia. Bueno, entonces tratar siempre de mantener un poco de seriedad. Tampoco tanta, ¿verdad? Pero he de decir también, porque no pretendemos que este sea un podcast religioso donde queremos convencer a la gente de unirse al cristianismo o de que Jesús... Bueno, quiero partir de un punto importante. Vamos a hablar de Jesús bíblico y del Jesús real, porque realmente Jesús como ser humano existió. Y también, obviamente, si ya sos una persona creyente, te vas a basar en la historia de Jesús conforme los evangelios. Sí, más que todo es para que investigue uno también, ¿no? De cómo fue la vida y obra de Jesús. Y que está comprobado científicamente que Jesús sí existió. No sé si científicamente, pero al menos arqueológicamente, históricamente, está comprobado te voy a mencionar a dos autores que son autores muy, muy reconocidos que mencionaron a Jesús en sus obras. El primero de ellos fue Flavio Josefo en Antigüedades Judías, que habló refiriéndose a Jesús como el Cristo y también menciona a un Santiago como el hermano de Jesús, menciona a un tal Santiago. Esto es curioso porque uno de los libros apócrifos de la Biblia, que si no saben qué es apócrifo, son libros que no entraron al canon final de la Biblia, que la iglesia no los aprobó. En libros apócrifos se dice que de hecho José tenía más hijos antes de haber concebido a Jesús. Que bueno, Jesús no lo concibió, pero sí era considerado su hijo, ¿verdad? Y el segundo autor que menciona a Jesús, y este para mí es el más interesante, es Tácito, en su obra Anales. Curioso nombre. Este es interesante porque él menciona a Jesús como el Cristo y él, que era una persona anticristiana, totalmente antirreligiosa. De hecho, tiene como en este libro tiene como un sentido de burla hacia él, porque menciona como el emperador el Pilato, el Poncio Pilato, lo mató y hasta hace como un poco de juego de palabras en cómo lo crucificaron. Entonces, alguien que no sea religioso, que sea totalmente lo contrario, que mencione a Jesús, te da indicios de que Jesús realmente existió, porque otra razón lo van a mencionar, ¿va? Importante eso, antes de entrar directamente a mencionarlo como el personaje bíblico por excelencia, que es como nosotros lo conocemos, ¿verdad? De hecho, a lo largo de la vida de Jesús, hay 3 momentos en su vida que muchos autores lo mencionan. No los decidí poner, pero porque son bastantes. Son 3 eventos principales. Su nacimiento, que sí es judío, nacido en... Es judío. Según cierta bibliografía, la Biblia dice que nació en Belén, pero según la arqueología nació más en Nazaret. Pues sí. El evento número 2 es su bautizo con Juan el Bautista, que de hecho Juan el Bautista sí es una figura mucho más documentada que Jesús, porque él era como una especie de Mesías en ese tiempo, pero él era tan humilde que decía que él no era el Mesías, que el Mesías venía en camino. Y el 3 es su crucifixión, que su crucifixión, sí está documentada también. Entonces son 3 eventos que hay que tener en cuenta, que por qué Jesús sí existió como personaje histórico, porque nos basamos en ciertas bibliografías que no tienen nada que ver con la Biblia, que te dan a pensar que existió, ¿verdad? Ahora, ya el resto de que nació en un pesebre, que llegaron los Reyes Magos, que
el Espíritu Santo lo concebió y demás cosas que hizo milagros, que ver el Mesías, ya eso, pues decidís creerlo Es cada de quien acorde como a lo tu decida creencia. creer. Pero sí, creo que hay bastante documentación, al menos de que como figura, como persona existe. Ya lo demás, como decís, es cada quien quiere creer. Solo quería postillar eso de el Jesús, personaje histórico, ya para meternos de lleno en la película. Igual, pues, para que se tenga claro eso. ¿Qué sensación, ya entrando un poquito más de lleno a la película, qué sensación te deja la película? Una película dirigida por Mel Gibson, ¿verdad? Sí, el gran Mel Gibson, que fue cancelado por Hollywood después de esta película porque es... Realmente, mira, te voy a decir la sensación que me deja a mí. Yo te dije, es una película que yo no puedo ver fácilmente porque me deja mal cuerpo. Al final... Mal cuerpo. Mal cuerpo. No sé qué Es otra término mala usar. sensación, te deja una Sí. sensación extraña. ¿Sabes cómo me deja? He de decir algo, o Sentir sea, desnudo. ¿vos querés decir si sos creyente o no? ¿Querés decirlo en el podcast o querés que la gente Soy creyente, yo soy creyente. Ok, yo lo voy a dejar a la No voy imaginación a de la negar persona. yo mi No, yo no creencias. estoy negando nada tampoco. Ahora, a lo largo, entre vos más lees, pues sí te vas un poquito más a que las religiones son un poquito muy complicadas, son complicadas, la verdad. Incluso creo que la religión más antigua es el hinduismo. De ahí le sigue el judaísmo y creo que de ahí viene No, la el religión cristianismo. musulmana es más antigua que el judaísmo. El Islam viene El siendo Islam. todavía más antiguo. Entonces, creo que cada quien lo que quiera creer, ya lo había dicho anteriormente, a Dios, uno conoce a Dios como se lo presenta. Entonces, incluso es curioso que íbamos a ir hablando que los mismos judíos, pues, el pueblo de Jesús es el que se encarga de De hecho, eso juzgarlo. que mencionas vos es importante. ¿Por qué? Porque el cristianismo al final es una rama del judaísmo. ¿Por qué también aquí me voy a poner el traje un poco de ateo? No ateo, pero sí una persona no creyente. ¿Por qué dudan de la existencia de Jesús? Porque Jesús tiene muchas similitudes con un personaje importante del Antiguo Testamento de la Biblia, que es Moisés. Ok, ¿de dónde se basan para decir esto? Moisés, durante su nacimiento, nació en Egipto. El faraón escuchó una profecía donde decía que un judío se iba a levantar, se iba a convertir en rey e iba a acabar con el imperio romano. El faraón, como creía esta profecía, mandó a matar a todos los niños, todos los infantes entre 0 a 2 años. A Moisés lograron esconderlo y logró salvarse y huyó a Israel. Lo mandaron por el río Nilo, ¿no? Entonces, este origen, exacto, por el río Nilo. Este origen es similar al de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús cuando nació, el rey Herodes el Grande, también escuchó la misma profecía, que iba a nacer un rey judío que iba a acabar con el imperio romano. Entonces, ¿qué pasa? Él hizo lo mismo, mandó a matar a todos los infantes de 0 a 2 años el 26 de diciembre. No es el 28. 28, sí, no sé. Es donde se le conoce ahora como el Día de los Inocentes. Imagínate, ¿va? Imagínate. Y ese día lo celebran como haciendo bromas y en realidad fue un día donde mataron infantes. ¿Va? Pero bueno, ¿y Jesús? ¿Qué pasa? Lograron escapar de donde nació, se supone en Belén, hasta Egipto. Es decir, tomó el camino de Moisés, pero como una especie de espejismo. Moisés huyó de Egipto a Israel, Jesús de Israel a Egipto. Otra cosa, por ejemplo, los milagros que hicieron. Jesús multiplicó el pan y los peces. Moisés hizo caer maná del cielo, hizo caer pan del cielo. El hecho Jesús de que... fue a Egipto. No, o sea, te digo los milagros, Okay. te digo los milagros. O sea, te digo paralelismos de ambos personajes. Okay. Moisés subió al monte Sinaí para que se le entregaran los 10 mandamientos. Jesús en el monte donde predicó a sus apóstoles. ¿Qué monte era? ¿Getsemaní? Bueno, pues, o sea, ahí yo me pierdo un poco. Porque ahorita tengo el traje de ateo. No estoy diciendo que lo sea, pero lo tengo. Y peligroso. Otro paralelismo importante es que Moisés se sacrificó por el pueblo de Israel a los que estaba ayudando a que huyeran, ¿verdad? De Egipto. ¿O de dónde es que estaban huyendo? Sí, de Egipto, bueno, del faraón. Y Jesús se sacrificó por el resto, por la humanidad. Entonces, esos son algunos de los paralelismos por los cuales la gente cree que Jesús fue una invención de los judíos de ese momento que se querían separar del judaísmo tradicional y crear su propia religión. Esa es la teoría. Yo solo te la estoy compartiendo porque me pareció curioso al menos leerla. Hablando de ateo, creo que el Dave Mustaine, creo que él era el ex vocalista de Megadeth, dijo de que él antes era ateo, pero que ahora como cristiano le dice a la gente de que él decide creer y que si el día muere y no existe Dios, pues no perdió nada. Y que si la gente que no cree y sí existe Dios, habrá perdido todo. Entonces creo que o sea, nada perder. Ahora también, aquí es mucho también cada quien lo que quiera creer, ¿no? Pero pues es que el problema es que hay ateos como bien estrictos o bien como, o sea, no existe punto y más bien lo buscan ridiculizar. Ahí ya siento que si no existe alguien, ¿por qué buscas ridiculizarlo? Solo no existe ya, o sea, basarte en otras cosas, no
La ridiculización. Yo siento que al ridiculizar a la figura de Dios, a la figura de Jesús, más bien estás dándole hasta cierto punto cierto tipo de veracidad. Porque vos no ridiculizas a una persona o a un ser ficticio. Vos te reís de algún ser ficticio, no. Te reís de algo que vos crees que existe. Entonces ellos le dan, sin querer, le dan ese grado de existencialidad a algo que ellos quieren todo lo contrario. Entonces, bueno, aquí para que veamos que estamos a tope con la ¿cómo se llama? Ya me ando olvidando palabras. Somos bastante tolerantes. No, pues es la con tolerancia de por sobre todo. Y también... No son ateos, hombre. Y a mí me causa un poco de tristeza pensar que vos podés vivir tu vida sin creer que hay una vida después de la muerte. Al menos eso es algo muy personal. Pero creo que si no hay una vida después de esta, es un poco triste, ¿no crees? El panorama en sí, porque aquí solo venimos a vivir, ¿qué? 70, 80 años y después, ¿qué? Yo creo que todos queremos creer. Independientemente seas creyente o no, querés creer que hay una mejor vida. O sea, y cuando vas a morir, o sea, tenés que tener algo como, bueno, voy a ir a tal lugar, ¿verdad? Creería yo. Pues al final eso es lo que más o menos va retratando la película desde la visión de Mel Gibson. La diferencia es, como otras películas que hemos hablado, que esta película sí tiene mucha documentación atrás de la película en sí. No solamente es que hizo una película que él se inventó de la manera que vio a Cristo. Se documentó mucho y dicen que esta es una de las películas que más acertadas está muy más bien, documentada muy bien está basada, y bien basada en todo lo que fue la vida de Cristo. A mí personalmente yo me acuerdo que la fui a ver al cine solo, porque decían que salía llorando de ahí, que era una película que no aguantaba nada. Y yo como Will Romeco, dije, si todo el mundo llora, yo no lloro. ¿Te dejaron entrar solo al cine? Sí, pero bueno, creo que tenía, aquí en Honduras, bueno, esta película tuvo muchas restricciones. Tuvo una que era para mayores de 17, menores de 17 con supervisión, otras menores de 13 con supervisión. Y creo que aquí llegó con menores de 17 con supervisión. Entonces, podía verla porque pues, quitaron algunas escenas, si no me equivoco. Y sí me dejó como un nudo. No lloré, pero sí me dejó, sí fue muy, muy, muy grotesca. Pero no lloré porque ya iba como mentalizado que no iba a llorar. Pero realmente sí me generó mucho impacto y mucha conciencia, ¿no? De lo que fue la vida de Jesús. Creo que Mel Gibson en este trabajo me parece que hizo algo muy acertado, que es que empezó con el final. Culpar a los judíos. No, incluso él dijo que para que no pensaran que fuera antisemita, y quitó algunos subtítulos, algunas palabras sí las dejó ahí, pero quitó algunos subtítulos para que el que entienda el idioma, que son lenguas muertas, pues sepa lo que dijo. Pero sí, no quería ser considerado un antisemita. Pero no, en el aspecto de que la hizo de atrás para adelante y con los recuerdos de Jesús. Porque eso, aparte que te da un alivio de ver tanto sufrimiento, también te demuestra que Jesús era humano. Te da la humanización de Jesús. Claro, y recordemos que los evangelios, que son básicamente los que retratan la vida de Jesús, los evangelios fueron escritos originalmente en griego antiguo. No fueron escritos en arameo y en hebreo como originalmente está escrita la Biblia. ¿Por qué? Porque los evangelios de hecho se hicieron décadas después de lo que pasó. Fueron escritos a base de recuerdos de los apóstoles. O sea, se fue un poco, vamos a decir, perdiendo algunos detalles de la vida de Jesús. Entonces, aún así, la película de Mel Gibson también, obviamente, va distorsionando un poco la historia. Y hay cosas que también él le mete de su propia cuchara. Hay detalles como el niño ese del final, que a mí me dejó traumado ver a ese bebé ahí riendo de cuando estaban sacrificando a Jesús. Pero al final sí, yo pensé que era puro CGI, pero sí existe. David Morata, era un actor. Sí. Y bueno, obviamente, me imagino que lo pusieron ahí un poco consigo, un poco de CGI también. Creo que una escena que todo el mundo nos voló la cabeza de cuando vimos eso, fue como bien traumante. Y dato curioso, decía el ingeniero de sistemas o de música, que justamente siempre se les trababa toda la producción, se trababa justamente en esa escena. Tenían que volver a empezar, pero justamente le quedaba en la escena de la cara del bebé. Puede ser misticismo que uno le mete siempre a las películas para aumentarla, pero bueno, ese es uno de los datos curiosos de la película. Y no sé, ¿tenés algún otro dato curioso? Bueno, es una de las películas que me gusta también porque fue con un idioma extranjero, por decirlo así, con lenguas muertas. Fue grabada en Italia, pero no logró entrar entre las mejores películas extranjeras en el Oscar, porque al final era una producción gringa. De ahí todo estaba bien, solo la producción gringa. Pero te voy a decir algo, aunque no hubiera sido producción gringa, yo te apuesto que no hubiera entrado a los Oscars porque es una película antisemita. Entró. Ahí estamos. Más bien pero al final las élites del mundo son judías. No nos engañemos, son judías. Entonces, los judíos son súper delicados. O sea, mira, te lo voy a poner así. Ya alguien me había mencionado eso, ¿no? Busca películas del Holocausto. Busca películas del Holocausto. O busca películas donde los judíos son los malos. Ay, pero son bien robadas. Y no les dan bombo, no les dan publicidad, o sea, son poco conocidas. Pero películas del Holocausto, a morir. Y todas tienen exagerada publicidad.
todo el mundo hace conciencia. Y también fue una película que tuvo taquillas brutales. Fue estrenada hasta el 2015 por Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Curioso también de un elegido, ¿no? De alguien que era elegido para destruir el mal. Ahí tocas un tema que es la profecía del elegido, que de hecho Jesús es el precursor de esa profecía. Cuando el destino te elige a vos para ser el Mesías de tu mundo, estás destinado a sufrir. Que bueno, Anakin Skywalker. Anakin es uno de los elegidos, Griffith es uno de los elegidos. En el cine siempre hay historias, todas el las del historias. Señor de los Anillos también, nunca lo he visto, pero en el Harry cine, Potter. En el cine hay muchas historias, como dijiste, también está la Crónica de Narnia, que básicamente es la manera del director de contar lo que la vida de Cristo. Por ejemplo, Aslan era Jesús, y al final lo ponen en la piedra como el sacrificio. Entonces todas las historias ya están contadas, pero lo importante de los directores es cómo te la cuentan. El sacrificio. Y esto fue mayormente grabado en Italia, fíjate, y aprovecharon de que había Martin Scorsese, creo, sí fue Scorsese, ya había hecho la de Pandillas de Nueva York. No, creí que me estabas diciendo La Última Tentación de Curiosamente Cristo, que también está La Última Tentación de Cristo con Willem Dafoe, brutal. O sea, ¿qué más querés? Martin Scorsese con Willem Dafoe y Jesús. Aprovecharon este set como para poder avanzar, que ya estaba medio avanzado el set que había dejado Scorsese. Y pues lo que sí generó Mel Gibson, que fue bien tajante en eso, es que quería un ambiente bien cristiano. Incluso contrató a un padre para que estuviera rezando, estuviera dando misa, para que todo estuviera a nivel de lo más cristiano que se pudiera. Se dice que muchos de los del crew se volvieron cristianos después de eso, de tanta o sea, no sé, de tanta muestra que Jesús existe. No, o sea, tanta seriedad en lo que le estaba dando Mel Gibson a su manera de ver lo que él creía, cómo creía en Dios. Lo mismo, no quería incluir subtítulos, incluso él no quería incluir subtítulos porque decía que era suficiente el sufrimiento que Dios había tenido para que todos entendiéramos de qué iba y qué es lo que Jesús había hecho por nosotros. No era necesario que nos lo dijera. Pero te voy a decir algo, también la película peca un poco de dramática porque esa fue una de las críticas feroces. Se pasó un poco en el castigo a Jesús porque de hecho ni la Biblia es tan feroz o tan gráfica en cuanto al castigo que sufrió. La película se pasa, no digo que se pasa, pero sí te genera ese sentido. Yo creo que la Biblia fue peor, de aflicción, creo yo. Porque supuestamente en Deuteronomios dicen que eran 39 latigazos que tenían que dar. Y era hecho con unos látigos que tenían en las puntas huesos podridos o espinas o clavos, de hierro, para completamente desgarrarte la piel. Se dice que le daban 39 latigazos, como para llegar al límite de los 40. Cuando te condenaban a la crucifixión, el Imperio Romano era eso, latigarte hasta los pedazos de carne dicen que quedaban pegados en el látigo. Completamente. Y bueno, Jim Caviezel, el actor, dijo que le pegaron un azote, 2 azotes, si no me equivoco, que sí no le pegó en el armatoste o en la protección que tenía y hasta quedó sin respiración, casi se muere. Un azote. Solo imagínate y que no fue de verdad tampoco, porque ellos latigaban, pero no con toda la fuerza. Me imagino que no. Y igual en las escenas se ve que cortan justamente cuando le va a pegar, pero igual es bastante fuerte. Y él decía que no quería hacer el papel, la verdad que no estaba tan convencido, pero lo convenció un amigo porque él decía que era Jim Caviezel, JC, Jesucristo, que era algo destinado, que él ya estaba destinado a hacer ese papel. Y también dijo que le cayó un rayo, casi se muere. Le cayó un rayo, como otro dato curioso, le cayó un rayo, estuvo muerto unos minutos, fue declarado muerto y revivió. Dice que esto lo hizo sentir más conectado con Dios. Yo no te voy a decir algo incomprobable. Solo ahí me voy a quedar porque... Son cosas que uno le da el misticismo a la película. Ese tipo de cosas a mí me encantan porque el misticismo de una película te hace... Yo soy uno, yo me creo todo. Todas esas historias yo me las creo. Creo que lo dije en el capítulo del Exorcista. Todas las historias que a mí me conté, yo voy a decir, yo me las creo. Porque como son incomprobables, yo decido creer. Pero igual, sí, lo que sí es cierto, sufrió hipotermia, estuvo en unas posiciones muy complicadas, que tuvo hasta problemas de respiración, falta de oxigenación. No volvió a pegar, de hecho, en ninguna película. Eso le dijo, Mel Gibson le dijo eso, de que si realmente quería hacer esta película, porque no iba a tener ningún papel importante, nunca más le iban a dar un papel importante, y me gustó lo que dijo Jim Caviezel, dijo, esa es la cruz que voy a cargar, metiéndose de lleno a personajes. Incomprobable, incomprobable. Pero yo me lo creo. Eso lo dijo Jim Caviezel. Eso no sé, a menos que él estuviera mintiendo, pero eso sí lo dijo en una entrevista a Jim Caviezel. Eso fue lo que él dijo. Y bueno, arrancamos un poquito de lleno con la película cuando Jesús estaba rezando en el monte. Y ahí lo que te decía, que empieza con Jesús teniendo miedo. Vemos a un Jesús bien humano,
preguntándole a Dios, siendo tentado por el diablo. Y aún así él decide ser firme, mantenerse fuerte. Y lo que siempre dicen también, que representan a la tentación como una culebra. En este caso Mel Gibson quiso poner a una mujer para representar que la tentación es cautivadora. Ahora que me decís eso de la tentación, fue en un desierto donde el diablo tentó a Jesús. Eso fue con los 40 días. 40 días y 40 noches. Curioso, ¿qué tentaciones? Porque ¿cuántas tentaciones sufrió Jesús durante ese tiempo? Como 3 tentaciones aproximadamente. La primera fue estoy donde el diablo, Satanás, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que de ahí se inspiró Alejandro Sanz también. Le dijo que se arrojara: si eres hijo de Dios, tírate, los ángeles te salvarán. Y Jesús le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación grande fue: te daré todos los reinos del mundo si me adoras. Y Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Mira, yo te voy a decir decían que una mala traducción de que no era realmente Satanás, era Hat-Satán, que era enemigo. Aléjate, Hat-Satán, que era mi enemigo. Pero al final se quedó con Satanás. Y así lo conocemos ahora popularmente, ¿verdad? Y bueno, como al final, según la Biblia, lo que dice es, en Mateo 4:11, entonces el diablo lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es decir, o sea, bajaron ángeles. Que por cierto, nosotros tenemos una imagen bien distorsionada de lo que son los ángeles, ¿va? Andrés, poneme la imagen aquí. Así, mira, aquí ponémela en grande, mira, en la cara ponémela. Así es como realmente se ven los ángeles. Una imagen tuya. La imagen mía así saliendo del baño. Así es realmente como se ven los ángeles. Poner imagen de los dos ahí. Realmente, o sea, son aterradores. Los ángeles de Charlie. Por eso en la Biblia, cada vez que un ángel se le presenta a un humano, siempre le dice: no temáis. Como Judas temía. No, mentira. Pero siempre le dicen: no temáis, no tengan miedo, tranquilo, porque ellos saben que su apariencia es no humana, o sea, nada que ver. Como yo cuando estaba pequeño me imaginaba. Hay muchas preguntas, a un pero ángel. ¿por qué no debería ser humana? ¿O por qué no debería ser semejante a nosotros? Porque bueno, eso es otra cosa, que los ángeles supuestamente tienen envidia de nosotros porque supuestamente nosotros tenemos el perdón, algo que ellos no tienen. Eso es lo que se dice. Pero los ángeles nunca fueron humanos. Pero te digo, entonces, ¿por qué serían como nosotros si ellos ya existían antes que nosotros? No, ahí, pero te digo, son preguntas que nunca tendrán respuesta. Está claro. Ok. Y al final, bueno, aquí ya también vemos cuando Judas le da un beso de traición. Al final, ves que la traición no siempre viene de un enemigo. ¿Por cuántas monedas vendió Judas? Vendió su lealtad Judas. ¿Por cuántas monedas fue? Pues, chaval, ¿en serio me vas a preguntar eso? Sí, no, pero no con intención de dejarte en mal. Obvio que lo sepa. Yo fui estudioso en un tiempo de la Biblia. ¿Cuántas fueron? Fueron la módica cantidad. Buscando esto. Monedas de plata. Fueron 30 monedas de plata. Exacto, fueron 30. Fueron 30 monedas de plata. Incluso este acontecimiento es lo que luego toman en las películas y cosas así. Pero de que por eso los demonios mueren por plata, por eso. Pero ¿no creemos que exagera un poco la película, que hasta cuando las monedas le caen y Judas empieza a recogerlas por la avaricia y no sé qué? Es que realmente, yo tengo otra pregunta que seguramente no va a tener respuesta. ¿Realmente Judas tenía elección? No tenía elección, ¿sabes por qué? Porque él ya estaba destinado, o sea, realmente Judas era malo. Qué bueno que te estás viniendo al lado bueno de la historia, donde estamos los deterministas, porque Judas era un personaje más del tablero que tenía que cumplir su destino. Jesús también, tristemente, Jesús ya tenía un destino, tenía el destino de salvarnos, de ser el cordero que se sacrificara por nuestros pecados. Y Judas era un personaje necesario. Al final, ¿por qué Judas no tuvo perdón? Porque se suicidó. Si Judas se hubiera mantenido vivo y hubiera vivido con la culpa, Dios lo hubiera perdonado. Pero ya iba a pasar, o sea, yo sabía que eso iba a pasar. Realmente, es que son preguntas como el mismo Jesús en algún punto dudó. Uno no es que duda, pero sí, uno queda preguntando qué pasó con esta persona. Pero se dice que supuestamente hay respuestas que solo se nos van a ser dadas cuando ya estemos en el paraíso. Que por cierto, ahora que mencionamos lo de Judas Iscariote, que murió ahorcado según la Biblia, te voy a decir cómo murieron todos los apóstoles de Jesús. Se autosuicidó. ¿Cuántos apóstoles eran de Jesús? 12. ¿Seguro que 12? Sí, porque son 12 meses, curiosamente. Hablemos primero de Simón Pedro. El pescador de hombres. El primer papa, según la Iglesia Católica, ¿verdad? Murió crucificado. Y de hecho él pidió ser crucificado al revés, porque él no era digno de morir tal y como murió Jesús. No, murieron bien feo todos. Pablo de Tarso. No fue de los 12, porque no fue de los 12 originales, pero sí fue clave.
Él murió decapitado en Roma. Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Santiago el Mayor murió decapitado en Jerusalén porque era perseguido por el rey Herodes o Herodes. Felipe murió crucificado apedrado. No se sabe porque las versiones ahí varían, en una parte de Asia Menor. Bartolomé murió desollado. Le quitaron la piel primero y luego lo mataron. En Armenia, Mateo, el buen Mateo, murió probablemente con espada o lanza, martirizado en una parte entre Etiopía y Persia, lo que ahora es Irán. Tomás murió atravesado por lanzas en la India. Santiago el Menor murió lanzado desde la altura en un templo y después de que fue lanzado fue golpeado hasta morir. Simón el Celote, no confundirlo con Simón Pedro, murió también, bueno, aquí no está muy claro, pero fue muerto en algún lugar de Persia, que es lo que conocemos ahora como Irán. Los manes murieron en lugares bien locos. Judas Tadeo murió golpeado con hachas, imagínate, en Persia también, en Persia eran cosas serias. Bueno, Judas Iscariote murió ahorcado y Juan, el buen Juan, es el único de todos los apóstoles, ¿verdad?, que murió de viejo. Fue perseguido y de hecho murió exiliado, pero no tuvo una muerte trágica. Fue el único que no tuvo esa desdicha. El problema es que se vino después de la falsa, porque ellos decían que era el falso Mesías, pues se vino una ola de odio a todos esos apóstoles. ¿Por qué los apóstoles murieron tan lejos de su... Porque andaban predicando la palabra de Dios. Ese fue el mandato que les dio Jesús. Ir y predicar el evangelio. Que yo pienso que si vos realmente querés vivir la religión a rajatabla y así como Jesús manda, eso es lo que deberíamos hacer. Si sos religioso, ir a un lugar recóndito, que no te importa si te van a matar o no, porque hay gente que iba a donde tribus que lo han matado. Hay un pecado que es de omisión, que cuando vos sentís la necesidad de hablar de Dios y te callás, supuestamente estás pecando por omisión. Deberías de hablarle a esa persona de Dios, porque si sentís la necesidad es por algo. Entonces, al final Dios mandó a sus apóstoles y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Es la guía de vida, ¿no?, que deberíamos de tener. Cuando lo arrestan de manera violenta y Pedro le corta la oreja una de las frases que me gusta, que dice, que le dijo a Pedro que se estuviera tranquilo, que el que a hierro mata, a hierro muere. Pero ¿quiénes son realmente los que lo arrestaron? Esto es lo curioso, porque no fueron los romanos. En su mayoría fueron los sumos sacerdotes, fariseos y en conjunto el Sanedrín, que básicamente son los que estaban encargados del juicio total, ¿verdad? Que eran como un tribunal político de los judíos y los fariseos. Que de hecho ellos le agarraron más con Jesús cuando Jesús hizo el pequeño, vamos a decir, tuvo como un ataque de cólera cuando vio que estaban comerciando dentro del templo, ¿verdad? Y a partir de ahí terminó de ganarse el odio de los fariseos. Pero ¿quiénes son los sumos sacerdotes? Bueno, recordemos que habían ya enseñanzas previas antes de Jesús, es decir, ya existía el que Dios existía. Y estos son los encargados de rituales importantes, como por ejemplo lo que era el Yom Kippur, ¿verdad?, que era el día de la expiación. Los fariseos eran básicamente personas muy influyentes, judíos muy influyentes, que estaban conectados con los sumos sacerdotes y con el imperio romano. Pero el problema y el Sanedrín, que eran los que estaban, era el conjunto de todos ellos como un tribunal. Al final son ellos los que se encargan de juzgar a Jesús. Los mismos judíos se encargan de criticar, de juzgar a Dios, porque decían que era blasfemia. Decían que ellos tenían miedo de que realmente destruyeran el templo. Recordemos que el primer templo fue el de Salomón, y el segundo templo, que así se llama, ellos tenían miedo de perder este templo, porque Jesús les dijo que iba a destruir ese templo y en 3 días lo iba a reconstruir. Y al final ellos eran como judíos ortodoxos, porque ellos creían en el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, nada más. No creían en el venimiento de Jesús. En esta parte del mundo lo conocemos como el Pentateuco. El Pentateuco. Y al final... son? A ver, Tony, ¿cuáles son los libros del Pentateuco? Génesis. ¿Vos que fuiste monaguillo podés ilustrarnos? No, dígamelo usted. Estamos a la orden de su palabra. Génesis, Número, Levítico, Deuteronomio y Éxodo. Esos son los libros del Pentateuco. Que son los primeros, son los primeros. Entonces, al final es curioso, porque los fariseos siempre trataban de hacer que Jesús cayera. Siempre le decían, como estaba Magdalena y la querían que la apedrara, y él dijo que levante la primera piedra el que esté libre de pecados. O cuando le preguntaron, ¿qué opinabas de que le demos dinero al César?
Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca le preguntaron lo de qué creía de la infidelidad, de volverse a casar, si una persona ya se había casado, si se podía volver a casar, y le dijo que no, que una mujer tenía que servirle al hombre así como el hombre tenía que servirle a la mujer, y que era condenado si cometía infidelidad, o era, ¿cómo se dice? El del mandamiento lo dice, cuando soy infiel, ¿cómo se dice? La lujuria. Que bueno, Jesús dijo que era cometer adulterio, separarte de tu pareja y volverte a casar, dijo que era condenado por adulterio. Sí, y es que al final los judíos también siempre buscaban hacer que Jesús cayera, como por ejemplo cuando reconvirtió hizo un milagro, en el sábado, el Shabbat, que le llamaban ellos. Para ellos eso era como una ofensa gravísima. Y Jesús les dijo como que es mejor hacer algo el sábado o no hacer algo el sábado. O sea, no era tan a rajatabla que había que seguir la palabra, había que buscar la manera de ayudar. Si en ese caso, el acto más humano es que si necesitas ayudar a alguien en ese momento, hacerlo. No preguntes por qué o qué haría Dios, porque obviamente lo que haría es ayudar al prójimo. De hecho hay una parábola que es de mis favoritas, que es la del publicano y la del fariseo, donde el fariseo llega al templo y presume de cómo él ha seguido las reglas a rajatabla, y el publicano no, el publicano va a pedirle misericordia a Dios porque ha cometido errores, ha cometido pecados, y Jesús dice que de ellos el único que tiene perdón o tiene misericordia es el publicano, porque él tiene la humildad para aceptar sus errores. No importa si vos seguís las reglas al pie de la letra, pero si vos te jactás que lo estás haciendo, entonces estás perdiendo la humildad y por ende te estás alejando de Dios. Es el lugar que ocupa el acto que estés haciendo, no es porque lo estás haciendo porque alguien te mira o no, sino que... ¿Tenés alguna parábola favorita? Creo que la parábola que mencionaba, había una que fue cuando todos entregaron, así como por decirlo, un los dinero, talentos. Pero dieron poco. Ese Los talentos es otra, pero era de que ellos estaban dando sus diezmos, por decirlo así, y daban como lo que querían. Y una señora vino y dio lo que tenía realmente, no tenía más, y dijo, entonces Jesús le dijo que ella había dado mucho más que todos los que habían donado incluso dinero, porque era lo que realmente ella sentía y se despojó de lo único que tenía. Creo que esa es la que más me gusta, pero al final los judíos siguen esperando, el pueblo de Israel pues sigue esperando la venida del hijo de David. Eso es lo que... Preguntarme a mí es prohibirle. No, es que quería continuar con lo de que al final pues ellos siguen esperando la venida del hijo de David. Y sí hay algunos judíos que les dicen judíos mesiánicos, pero básicamente son cristianos. Ya después en la condena, ¿por qué realmente lo condenaba Pilato? ¿Por qué era Pilato el que condenaba a Jesús? Pues obviamente se dice que en ese tiempo Israel estaba bajo el yugo de los romanos y eran los únicos que podían sentenciar a muerte a una persona, en este caso a Jesús, al sacrificarlo. Y él no encontró ninguna culpa en él, por eso lo mandó donde Herodes, ¿cómo se llamaba Herodes? Herodes el Grande. De Antipas, que era el hijo de Herodes el Grande. Y al final tampoco encontró ninguna culpa sobre Jesús. Y lo volvió a tirar a Pilato, y Pilato, bueno, dijo, decidan ustedes qué es lo que quieren. Recuerden que yo siempre libero a una persona, y a quién quieren que libere. Es que en la tradición judía, en la Pascua, siempre perdonaba a un prisionero condenado a muerte. Entonces Pilato decidió poner, adrede decidió poner a un prisionero que él creía que la gente que no iba a escoger, porque a él le cayó bien Jesús, digamos, y quería en el fondo que Jesús se salvara, y puso a Jesús Barrabás. Según algunas bibliografías, se llama Jesús Barrabás también, curiosamente. No se puede comprobar, ¿cómo dice? Incomprobable. Pero según algunas bibliografías, dice Jesús Barrabás. Y lo puso porque creía que la gente iba a querer a Jesús, pero no. Estos sumos sacerdotes tenían tanto peso sobre la opinión popular que al final decidieron salvar a Barrabás. En la Biblia se le llama bandido, pero según la palabra bandido viene del hebreo no sé qué. Pero el pedo es que puede significar hasta guerrillero. Así que probablemente Barrabás fue un guerrillero. Barrabás era un delincuente comprobado. O sea, asesinó, mató, violó, hizo de todo lo que... Violó, no sé. Sí, es lo que mencionan. No, ahí no lo mencionan. Violar. Esa palabra no la dicen en ningún lado. Era un criminal establecido. No era que se lo iban a probar o no. Ya se sabía que era un criminal. Y Jesús realmente no tenía nada que comprar, y aún así prefirieron a Barrabás que a Jesús. O sea, ¿qué pasaría si existiera Jesús en estos tiempos? Digo yo, o sea... Pero ellos todavía, para convencer a la gente, todavía le preguntaron los sumos sacerdotes a Jesús, ¿eres el hijo de Dios? Y él dijo que sí. Soy el hijo del... Que él dijo que estaba a la blasfemia. Entonces,
ahí fue donde todos dijeron, miren, este se está proclamando el Hijo de Dios. Pero igual Pilato no lo consideró culpable y lo mandó a que lo azotaran nada más. También curioso porque Pilato necesitaba, él estaba tambaleando un poco su posición como emperador en ese tiempo, ¿verdad? Y él necesitaba ganarse a la gente para que no le hicieran un golpe de estado o algo. Entonces, dentro de su posición, él hizo lo que tenía que hacer, dentro de la política. También era un peón, ¿no? Si lo que estamos viendo es de que había un destino, pues esto ya iba a cumplirse. Se lavó las manos literalmente y solo lo mandó a azotarlo. Ahí donde vemos la escena, la más, ya lo mencionamos, la escena más complicada para la grabación. Creo que incluso hicieron un muñeco que tenía, hacía la respiración, para que en las escenas muy peligrosas o algo así pudiera él estar ahí y no causarle daño. Bueno, y Jesús ya después al final sí fue condenado porque, como dice Pilato, no quería tener problemas, así que dejó que cada quien hiciera lo que quisiera y lo mandaron a crucificar. Y aquí es donde ya va la gran caminata de Jesús, el Calvario hacia el Gólgota, donde ahora pues hacemos el Vía Crucis. El Calvario. Así, a mí cada vez que escucho el Calvario me imagino un calvo. Así le dice. Bueno, así, yo veo un pelón y le dice Calvario. Un poquito de morcín porque me siento afligido. Aquí es donde se da la Vía Crucis, que como todo cristiano creo yo que fallaste si no participaste en una obra. No, depende. Pero es que no sé, los evangélicos no hacen el Vía Crucis, ¿verdad? Solo los católicos. Solo los católicos. Bueno, y aquí Simón, son las 3 caídas de Jesús cuando él cae por primera vez. La segunda vez creo que lo ayuda a Verónica y le da el manto de Jesús, de Verónica. Y ponen a Simón Cirineo a que le ayude a cargar la cruz hasta a la montaña del Gólgota. Ya la parte de la crucifixión, lo último, creo que lo importante, es justamente cuando Jesús muere. O sea, no es que es importante. No, serio. Eso es lo importante para vos. No, o sea, ya al final, el clímax de la película, pues, termina con lo que al final estaba destinado Jesús, lamentablemente, a padecer. Y lo importante, lo que le iba a decir, lo importante es que cuando él muere, se rasga el velo del templo, del segundo templo. ¿No te parece curioso antes de que él pues, deje de respirar, digamos, los presos con los que estaba siendo crucificado? Uno, de hecho, lo reta y le dice, si de verdad eres el Hijo de Dios, sálvanos, si no eres un fraude. Y el otro sí le dice, cállate, que él le dijo, si de verdad eres el Mesías, por favor, perdóname y déjame ir contigo. Y le dice, hoy, importante, hoy vas a descansar conmigo. De cierto digo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Hoy no mañana, hoy. Esa fue una promesa de Dios, de Jesús, ese preso que no sé cómo se llamará, pero que a lo mejor cometió malas decisiones porque para haber sido condenado a ser crucificado, hasta él tuvo la salvación en el último suspiro de su vida, poéticamente. Creo que lo importante en lo de esto es lo que yo acabo de decir, eso te iba a decir, que justamente que vemos cómo Jesús está pues siendo crucificado como un delincuente, como un humano más, y al final se entra en la duda y por eso al final dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, no pensó que iba a sufrir tanto. No, y él no, sea como sea, Jesús sí es cierto que fue el único ser humano que pisó la tierra y no cometió pecado, pero no dejó de ser humano, él era de carne y hueso. Él sufrió las mismas tentaciones. Y tuvo momentos de debilidad también a lo largo de su vida. Hay una parte de la edad de Jesús, creo que entre los 9 a los 33 años, donde no está documentado. A los 33 murió. Por eso, pero no está documentado qué pasó en la niñez y adolescencia de Jesús. ¿Por qué? Y esta es una teoría mía, nada más. Creo que sí, porque hay libros apócrifos donde supuestamente se narra la niñez y adolescencia de Jesús. Si la gente escuchara que Jesús tuvo momentos de rebeldía como cualquier adolescente, ¿qué pasa? El cristiano que es muy cerrado, aquí, no sé, vipiame o blurreame. En general, el cristiano cerrado. Y es en el sentido de que si le dicen, no, mira, Jesús a lo mejor tuvo un momento donde le respondió mal a su mamá. No, probablemente. No, eso es imposible porque Jesús es perfecto, no es que no sea eso. Eso no quiere decir que pecó. Eso no era perfecto. Incluso. De hecho, Jesús pudo haber hasta casado, se pudo haber casado y aún así no cometer pecado. Hay teorías de eso, pero incomprobables. Por eso que también está en los libros apócrifos, donde María Magdalena era una. ¿Por qué? Porque Magdalena quiere decir amor a. Entonces, que precisamente se llame María Magdalena. Bueno, pero es incomprobable. Vos habías mencionado lo de perdonar también, que perdonó al... ¿Qué significaba perdonar? Y aquí es donde mi frase favorita de Jesús. Aquí pone frase favorita de Jesús. No, mentira, no es eso. No, pero mira, mi frase favorita de Jesús es:
Tan favorita es que no, es que tan favorita es que no se quiere equivocar y la quiere decir tal cual. La quiero leer justo como está en el Evangelio. Lucas 6:32 al 33. También siendo un grupo de crecimiento de la iglesia. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque los pecadores hacen lo mismo. ¿A qué se refiere esto? A que no tiene ningún mérito que vos ames y perdones a una persona que te ha hecho algo leve o una persona que te ama. Perdonar realmente es perdonar lo imperdonable. Ahí es donde aplica el perdón. Por eso yo soy una persona que al menos no creo mucho en eso del perdón. Así de que, es bien complicado. ¿sabes qué? Te golpeé, perdóname. O no sé, o vine tarde, perdóname. No te voy a perdonar porque eso es algo perdonable. O sea, el punto del perdón es que perdonar lo imperdonable. Así como Jesús perdonó a la gente que lo estaba crucificando. Él todavía le dice a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es realmente practicar el perdón y el amor verdadero. No que ames a tu familia. Eso no te hace. De hecho, hay una parábola donde le preguntan, ¿quién es el prójimo? Porque un judío le preguntó eso a Jesús. ¿Quién es el prójimo realmente? Aquel que necesita ayuda y tú lo ayudaste sin conocerlo. El prójimo no sos vos. Vos sos mi amigo. O sea, sos mi prójimo. Pero realmente el prójimo es a lo mejor la persona que me odia, que me detesta. Ese es el prójimo. El que necesita ayuda. El que necesita ayuda y que necesitas mostrarle ese amor que dice Jesús. Pues eso fue un poco... También queríamos pues, involucrarnos un poquito en lo que fue la película, no en el filme. La película, como último, pues sí, lo que te mencionaba. Al final el templo sí se destruyó, pero Jesús era algo más metafórico, ¿no? Que a los 3 días el templo iba a ser reconstruido porque el nuevo templo era el mismo Jesús. Ya no era que iba a haber un templo físico. Antes en ese templo se necesitaba dar un cordero para que el sumo sacerdote intercediera por vos y así poder hablar con Dios. Esto se rompió y ahora por eso es que se dice que Jesús dice, nadie llega al Padre si no es por mí, y Él es el nuevo templo que fue creado después de la destrucción. Entonces creo que eso es corrígeme si me equivoco, pero en este templo es donde la religión del Islam creó su templo de oración más grande, ¿verdad? Donde se supone que Mahoma recibió la palabra de Dios. Y qué curioso, ¿no? Porque los judíos quieren recuperar ese templo. No sé. Hasta el momento pues el templo de Salomón y el segundo templo están destruidos. No se ha hecho ningún tercer templo. Se supone que se va a hacer. Pero eso ya es en cosas bíblicas que van a pasar ahí. Entonces... Pues una película bastante complicada, creo. Mel Gibson creo que quedó loco después de esta película. Ya estaba un poquito loco. La verdad que es otra cosa, que profesa una cosa que no hace, porque golpeaba a la mujer, dicen, o por lo menos la acosaba y le hablaba muy feo. Y era bien alcohólico, bastante alcohólico. Pero es que uno de los... El primer milagro de Jesús... ¿Qué ibas a decir? ¿Que Jesús convirtió el agua en vino? Sí. Pero es que... para que te embriagas. El problema es el exceso. No os embriaguéis, mas mucho toméis. Es mentira, eso no lo dijo. Incomprobable. En mi Biblia lo dice. En mi Biblia. Bueno, y al final, pues, esto fue La Pasión de Cristo. ¿Algo más que quieras agregar? Como película, aquí el rating, que es lo que más espera la gente, escuchar tu rating. Como película, a mí me pareció una muy buena película, un 8. Sólido. Es que si le doy 7, es que mira, Tony, vos lo tenés tu calificación, 8.5, eso es tu calificación. Es que para mí a Piratas del Caribe le dice 8.5. 8. A Piratas del Caribe le dio más que La Pasión de Cristo. Es que aquí el problema es que estamos hablando como filme, no como historia. Como filme. Este podcast estoy determinado. Yo 8.5, la verdad. Es una película fuerte. Me gustan las añadiduras que hizo Mel Gibson. Me gustan. O sea, le agregan un poco de tetricidad al filme. Y realmente está bien basado. Yo, como un medio conocedor de la Biblia, te puedo decir, o al menos de los evangelios, que sí los he leído varias veces porque son interesantes. Está bien adaptado, la verdad. ¿Una recomendación que es? La Última Tentación de Cristo, del buen Martin Scorsese y Willem Dafoe. Es peliculón. Esa película sí se atreve a analizar una parte de Jesús. Que es la que cuestionan. Uno puede llegar a cuestionar, ¿no? Si fue humano, ¿por qué no tuvo esas vivencias o tentaciones? Bueno, yo recomendaría Las Crónicas de Narnia, que definitivamente es directamente la historia. Yo recomiendo Harry Potter. Ben-Hur. Yo recomiendo Jurassic Park. Cualquier cosa. No, porque Las Crónicas de Narnia está bien establecido. Jumanji. Jumanji es peliculón también. No, porque no hablan de Dios. Y Las Crónicas de Narnia King Kong. sí retrata eso.
Ya hablamos de qué habla King Kong. Habla de la segregación. Pero King Kong, Godzilla, ¿no te parece también una buena? ¿Qué otra querés que recomiende? No. Buena de papel. El Rey Leproso. Es buena película también. El Rey León. El Rey León. Pues bueno, mis queridos amigos, ya saben, ¿Algún dennos mensaje, cariños. algún mensaje No, para aquí- esta Semana Santa? Porque nos van a escuchar en Semana Santa. Aquí ningún mejor mensaje que el que nos dejó Jesús en su resurrección, y es: ámense los unos a los otros. Y ámense mucho. Amen mucho a esa persona que tienen a la par. Denle un beso, un abrazo. A menos que sea su tío o algo así. Vayan Bueno, a la también. iglesia, sea su tío. vayan a la iglesia, no vayan a la playa. Sí, hombre. No, vayan a la playa. Ay, no Vayan. estoy en la playa después. ¿Vos vas a la playa? Nah, yo no voy a salir. ¿No vas a salir? No voy a estar en mi casa, en la iglesia. Eh, Bueno, no vaya a ser que yo esté mintiendo. Y después- Tony beberá vino en esta Semana Santa. No creo. No creo. No estoy diciendo que No, creo. yo no estoy diciendo nada. Pero vaya a ser que él vaya, después va a ser que es mentira. Pero no creo. ¿Y vos? No, yo la verdad es que espero poder ir a la iglesia, esa es la idea. Si no, voy a estar en mi casa tranquilo leyendo un libro, relajado. Esa va a ser mi Semana Santa. Bueno, ámennos, como dijo Dios, dennos cariño ahí. Jesús los va a Suscríbanse. amar. Los va a amar más si se suscriben y no dan like. ¿no? Incomprobable. Eso sí. Incomprobable. Incomprobable, pero bueno. Pero bueno, esperemos que sí. Así que bueno, esto es Seguro para el Mundo. Adiós, JC. Hasta pronto.